Salmo 68, el Dios dice de Sinaí y del santuario. El músico principal, Salmo de David, cántico. ¿Sí? En la versión Dios habla hoy, tiene como subtítulo La marcha triunfal de Israel. ¿Sí? Me gustó más esta versión para el subtítulo. ¿Cómo dice? La marcha triunfal de Israel. ¿Sí? Porque justamente vamos a hablar de eso en este salmo. ¿Sí? Este es un canto de alabanza y de acción de gracias que celebra la majestad y el poder de Dios. Exalta a Dios como el líder divino de su pueblo, mientras guiaba a su pueblo, defendía también a los oprimidos y establecía su gobierno sobre la tierra. Este salmo tiene una reflexión histórica y visión profética, entrelazando los actos pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Versículo 1 empieza diciendo: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿Sí? En este verso lo que podemos ver es son palabras de David sacadas de un versículo que tenemos en Números 10:35. ¿Sí? David toma esa cita para referirse en este versículo. La cita dice así. Números 10:35 dice: Cuando se movía el arca, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Sí? Moisés dijo estas palabras mientras guiaba el arca del pacto cuando salía desde Sinaí para ir a la tierra prometida. ¿Sí? Versículo 2 dice: Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. ¿Sí? Y quiero citar acá una frase de Spurgeon que me gustó mucho, que dice: La cera es dura por sí sola, ponla al fuego, qué suave es. Los impíos son altivos hasta que entran en contacto con el Señor y luego se desmayan de miedo. Sus corazones se derriten como cera cuando sienten el poder de su ira. Bien, vamos al versículo 3 que dice: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Sí? Para este versículo me tomé de 2 de Samuel 6:4, ¿sí? Que también va a ser un parafraseo del versículo 1 que vimos, ¿no? En 2 de Samuel 6:4 dice: Y cuando llevaban el arca del pacto de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 12 dice: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Abed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, arca de Dios, llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. A lo que se refería David era que, así como en el versículo 1, Moisés iba con el arca, él llevaba el arca con otra actitud, ¿no? Con una actitud de alabanza, con una actitud de alegría, y es a lo que él nos invita hoy. Hoy quizás no podemos llevar el arca a todos lados, no podemos llevarlo como un objeto en la presencia de Dios, sino que está en nuestra vida. Así nosotros tenemos que estar alegres porque ya tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí. ¿En qué versículo estás? En el 3. Ahora sí, en el 3.
Acaba la parte. Y dice, cantad a Jehová, el 4, ¿no? Cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Bueno, cuando dice cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, quiere decir que hay que cantarle a Dios por su carácter, por su personalidad, ¿sí? Y cuando decimos cantad salmos a su nombre, también se le atribuye a las personas que conocen a Dios. O sea que no pueden cantar a su nombre salmos personas que no lo conocen, sino es algo exclusivo para los hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando dice ya es su nombre, alegraos delante de él, ya lo que quiere decir es el nombre de Dios, pero con mucha fuerza, con mucho ímpetu, ¿sí? Con mucho peso. Y acá quería traerles un datito de color. ¿Sí? Que ya sería una abreviatura, una forma corta del tetragramatón. ¿Qué es un tetragramatón? Es una palabra compuesta por 4 letras, ¿sí? Nosotros conocemos al yo soy como Yahweh, ¿no? YHWH. Bueno, esas son las 4 letras de esta palabra en hebrea, ¿sí? ¿Qué significa ya? Bien. O sea que es como para abreviar. Claro, es una abreviatura de Yahweh, pero con más ímpetu y con más fuerza. ¿Sí? Claro, sí, también puede ser como Jehová. Pero si vamos bien atrás, sería Yahweh, las 4 letras. Y bueno, en el versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, ¿no? Y ahí vemos que el Señor no solamente es un Dios vencedor, sino que también tiene cuidado y compasión por los débiles, ¿no? Y podemos citar a Santiago 1.27 que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. En el 6 dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más los rebeldes habitan en tierra seca, ¿no? Y es ese el Señor que nos hace habitar a aquellos que quizás no tenemos una familia en la iglesia, quizás estemos solos en la ciudad, en un país diferente a nosotros. Él nos ha dado eso, una familia en la iglesia con la cual contar, con la cual no sentirnos desamparados, sino sentirnos contenidos, que es un regalo de Dios, ¿sí? Y cuando dice de que sacó a los cautivos a prosperidad, está hablando de cuando Dios sacó a su pueblo, Egipto, ¿sí? Y que para los rebeldes esa no era una promesa. Vamos con el 7. Oh Dios, cuando tú saliste de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Versículo 8, lo que nos trata de decir es lo que está en Éxodo 18-19, ¿no? Que dice que todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. También hay una cita bíblica en Jueces 5:4, que es un canto de Débora y de Barak con C, no con K. Dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Eso quiere decir que el Salmo de David es
está muy conectado este versículo también con hechos que pasaron antes, ¿no? Versículo 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto el pobre. Ahí vemos también la provisión del Señor para los débiles, para los pobres. ¿Sí? Y versículo 11, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y esto me gustó mucho porque cuando dice que había multitud que llevaban buenas nuevas, está hablando del Evangelio de Cristo, o sea que es un versículo mesiánico, ¿no? Y acá, cuando dice grande multitud, cuando esto está traducido del hebreo, ¿no? En el hebreo, cuando quiere decir multitud, está tomado del género femenino, ¿sí? No quiere decir de multitud de varones, sino de multitud de mujeres, ¿no? Y esto nos hace recordar a cuando Jesús se presentó primeramente a las mujeres, ¿no? Es allí donde nació el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio de Cristo es la resurrección de Cristo, ¿no? Ahí es donde empieza. Y Jesús tuvo Jesús tuvo eso de presentarse ante las mujeres para que pueda ser esparcido el Evangelio. Claro, cuando resucitó. Eso. El 12, huyeron reyes del ejército y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Bueno, eso habla del pueblo de Israel cuando ganaba las guerras, ¿sí? Se quedaban con las cosas de los demás pueblos. 13, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. ¿Sí? Cuando dice fuisteis echado entre los tiestos, habla de que el pueblo de Israel fue un pueblo que fue sacado de la humildad, de la pobreza. ¿Sí? ¿Qué tiempo? Tiestos es como sobras de vasijas de barro, las vasijas más humildes. Es como que Dios los saca desde ese lugar. A mí me dice acá atiscos. Y debe ser un sinónimo. ¿En qué parte dice eso? Sí. 12. Pero Rosa, No, 13 era. sí. Y cuando dice palomas, alas de palomas cubiertas de plata, quiere decir que de los tiestos los llevó hacia la prosperidad. Un pedazo, es decir, cualquier cosa cortada. Versículo 14, cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado el monte de Salmón, ¿no? Bueno, Salmón es uno de los montes de Siquem. Sí. Y el 15 dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Basán está en el norte de Israel, ¿sí? Ahora se le llama en la actualidad Altos de Golán. Y el 16 se pregunta, dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios por su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre, ¿no? Es como que los demás montes tenían una envidia porque Dios decidió habitar en él. En algunas versiones lo escuché como que Dios decidió habitar en el monte de Sión y que los demás montes le tenían envidia. Haciendo referencia al pueblo de Israel. Claro, porque era muy chiquito. Bueno, el monte de Sión, de hecho, de todos los montes que están cerca de Israel, prácticamente no es un monte, sino que es una colina.
Una colina es algo más pequeño que un monte, pero es así como Dios quiere figurar a Israel, ¿no? Versículo 17, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario, ¿no? En Deuteronomio 17 y 16, por ejemplo, nos cuenta que en el antiguo Israel ellos no se manejaban con muchos carros, sino que era más el poder que tenía Dios para luchar al lado de los hijos de Israel, que eran contados como millares y millares de carros. ¿Sí? Y así era como vencía. 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Bueno, en el versículo 18 podemos encontrar también que en Efesios 4:8 dice, porque Pablo escribe en esta carta y dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. En el 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Hablando de, de Jesús también, ¿no? De la salvación que iba a venir después. En el 21 dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Bueno, el versículo 21 nos hace referencia a Génesis 3:15, cuando dice de que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿no? Hablando de Jesús, ¿no? Y cuando dice esta cabelluda del que camina en sus pecados, quiere decir que antes los enemigos de Dios, o mejor dicho los guerreros, dice que para que se vean más fuertes, para que den más miedo, se dejaban crecer el pelo y como que Mucho volumen. ¿no? Para que cause más temor. Por eso Dios, por eso David lo cita acá, un hombre que sabía mucho de guerra, ¿no? Y en el 21 dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, y la testa cabelluda del que camina en sus pecados. 22, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Y Basán significa el lugar de la serpiente. ¿Sí? 23, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Ahí también está hablando de lo que viene hablando en el 21. ¿Sí? 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Bien, lo que quiere relatar acá David en estos versículos es el camino justamente que venía hablando antes, el camino cuando llevaban el arca, que iban con alegría, ¿sí? Y cuando dice estirpe de Israel, quiere decir linaje, familia, ¿sí? Y en el 27 dice, allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Cuando dice estaba el joven Benjamín, se refiere a la tribu de Benjamín, porque tuvo un papel muy importante en el traslado del Arca del Pacto. Y decía joven porque era una de las tribus más jóvenes, ya que era el último de los hijos, ¿no? Uno de los últimos hijos. Y porque también había encontrado en unas notas de que en el libro de Jueces puede ser que
hayan querido extinguir a la tribu de Benjamín. Sí. Sí. Está bien. ¿En qué? Perdón. 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza con